Bueno, estamos acá nuevamente en este ciclo de Voces del Nuevo Código con Daniel Vítolo. Un placer, Daniel, tenerte acá y No, muchas muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, al contrario. Bueno, Daniel, arrancamos así esta entrevista con el tema de las sociedades unipersonales, ¿no? Este debut en el código de estas sociedades. Y lo que me gustaría preguntarte es si el tipo societario que se escogió era el mejor. Bueno, en realidad las sociedades unipersonales es uno de los grandes temas pendientes y una de las grandes deudas que tiene esta reforma al Código Civil y por consiguiente la Ley de Sociedades. Porque lo cierto es que en el mensaje que la presidenta le envía a los miembros de la comisión redactora, la idea que tiene es generar un instrumento, como bien lo dice la propia presidenta en su página y en su Facebook, ¿no? Que en la viñeta 7 dice: las sociedades unipersonales es uno de los 10 temas o las 10 medidas que cambiarán la vida de los argentinos, porque permitirá limitar la responsabilidad de las inversiones, y esto va a generar que las personas individuales se animen a llevar adelante emprendimientos moviendo la economía. Todo el mundo sabe que la pequeña y mediana industria es la primera generadora de empleo y la que motoriza la economía. Ese era el mensaje de la presidenta. La comisión no lo entendió así, lo entendió al revés. Pensó en su momento, cuando redacta el anteproyecto, que la sociedad unipersonal debía ser una suerte de instrumento para proteger a los acreedores del giro empresario, y allí puso el acento y generó una suerte de sociedad unipersonal libre. Cuando esto pasa por el Poder Ejecutivo, se dan cuenta que lo que se había pedido no era lo que se había legislado, pero se equivocan nuevamente al modificar el anteproyecto y convertirlo en proyecto, y lo cierto es que han creado una sociedad unipersonal que no sirve ni a la pequeña ni a la mediana empresa, porque la han colocado primero bajo el tipo de la sociedad anónima, que es tu pregunta, un tipo inadecuado para la sociedad unipersonal, o que podría permitirse, como lo hace el Código de Brasil, respecto de las subsidiarias totalmente controladas de las grandes empresas industriales o comerciales o empresas multinacionales. Pero lo cierto es que lo que debió buscarse fue una forma, una estructura societaria más pequeña, como la de la sociedad de responsabilidad limitada. No lo hicieron así. No lo hicieron así, tomaron la opción de la sociedad anónima, la colocaron bajo el régimen de la fiscalización estatal permanente del artículo 299, y esto obliga a que si una pequeña industria o un pequeño taller o un emprendimiento trataba de buscar una figura societaria para limitar la responsabilidad, hasta la sanción del nuevo código debía recurrir a una suerte de ficción, es decir, buscaba un socio, lo que llamaban sociedades de cómodo, un testaferro que tenía una parte menor de las acciones, y era un fraude de la ley, pero con eso se protegía. Si desalentar a esta gente, es decirle: mire, no busque más un testaferro porque hay una nueva legislación, y entonces lo que le vamos a dar a ustedes es algo maravilloso, que es una estructura donde tiene que conseguir un directorio de 3 personas y una sindicatura de 3 personas mínimo, en vez de una persona tiene que buscar 6 y sale de esta situación anómala, no es la mejor manera de sacarlos de esta situación. Por otra parte, la sociedad anónima tiene un problema muy serio, que es que en la Constitución, en el Estatuto, figuran los fundadores. Y esa es la escritura pública o el instrumento público que va a servir de base para mostrárselo a los terceros. La modificación del elenco de socios se hace por transmisión de acciones que solamente se registran en el libro de registro de accionistas que lleva la propia sociedad y al cual nadie tiene acceso. Incluso a veces los socios tienen problemas para poder inspeccionar estos libros. Con lo cual, por ponerte un ejemplo, si alguien, digamos, de reconocida solvencia, por ejemplo, alguien de la farándula, Marcelo Tinelli, constituye una sociedad anónima, figura en el estatuto como único socio, y ese es el estatuto que la gente presentará a los bancos, y en el camino quizás vendió las acciones. Esa escritura pública no se modifica, la modificación del elenco accionario del único socio solamente quedó en el registro de accionistas, y los terceros, al ver quién es el socio, probablemente cuando le muestre los documentos se sientan tentados a contratar, sin saber que realmente esto no existe. Por eso en los países donde se busca este instrumento para la pequeña y mediana empresa, Francia, España, utilizan la sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por cuotas. ¿Por qué? Primero por la estructura y segundo por el tema de transparencia, porque la modificación del elenco del único socio implica modificación del contrato, hay que publicar edictos e inscribirlo en el registro público de comercio. Y entonces el contrato social que se exhibe
es un contrato que se exhibe con la fundación original y la modificación del socio. El tercero no tiene dudas respecto de quién es el verdadero titular del capital social. Y si bien son sociedades que, digamos, por la responsabilidad limitada de los socios, tienden a que de una manera u otra el capital o la solvencia de los activos es lo que importa, o los flujos financieros, la persona tiene importancia cuando hablamos de socio único. Así que la sociedad unipersonal, como quedó legislada en la reforma de la ley 26.994 a la ley 19.550, lamentablemente ha quedado como un instrumento totalmente contrario a lo que se persiguió. Hoy va a ser un muy eficiente instrumento para favorecer a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas o a las multinacionales que necesitan tener sociedades subsidiarias totalmente controladas, donde ya no requerirán del auxilio de terceras personas para fingir una pluralidad. Y esto me parece a mí que, si bien es un buen instrumento, deja el otro vacío, que todavía no funciona. Porque para la gran empresa, para el gran grupo económico y aún para las empresas multinacionales, conseguir 3 directores o 3 síndicos es muy fácil. Los 3 directores ya los tienen en las casas matrices y los síndicos normalmente son servicios que le proveen los estudios de auditoría de primera línea, que dan este servicio de sindicatura con personas que no son los socios a cargo de la certificación de los estados contables, pero que le dan un servicio de sindicatura que incluso se lo facturan. Así que es hasta un gasto para la empresa. Yo creo que es una deuda pendiente. No ha sido feliz la incorporación de la sociedad unipersonal como el Código la ha regulado a través de la reforma de la ley 19.550. Pero, porque en estas cosas siempre hay un pero, ha quedado una ventana abierta, que es a raíz de otras modificaciones que tiene el Código, como es la modificación del artículo 100 en materia de disolución, y la desaparición por la modificación que se hizo a los artículos 94 de la ley y la incorporación del artículo 94 bis, ¿no es cierto?, que elimina la reducción a 1 del número de socios como causal disolutoria, podría ser que a través de estas instituciones y aún por la incorporación de esta nueva sección 4 que cambia la irregularidad por una suerte de sociedades que yo llamo libres, simples o residuales, llegar a generar sociedades unipersonales por vía de la sección 4. La Inspección General de Justicia no lo ha entendido así. En una reciente resolución, la número 7 del 2015, parecería que solamente va a admitir a las sociedades unipersonales constituidas originariamente como sociedades anónimas y que no va a aplicar la unipersonalidad derivada a los regímenes de la sección 4. Yo no estoy tan seguro de que esto realmente sea así. Habrá que esperar que el código camine y bueno, veremos qué es lo que pasa.